Saludos. Titulamos este vídeo Cosmos Tierra Toroide, descripción breve 7. Cosmos Tierra Toroide número 111. Hacemos este vídeo a fecha de 22 de julio del año 2021 en situación de cumplimiento de una agenda oscura, pero también observando de modo esperanzador, podemos decir así, de modo esperanzador final, pues un despertar cada vez más progresivo de las personas que no han perdido totalmente su discernimiento. Y eso a nosotros pues nos da una confianza en el ser humano, una confianza que va más allá, podemos decir así, de los resultados prácticos y observables, porque sabemos que existen otros resultados que son imperceptibles ahora mismo, en el momento en el que estamos, pero que son el verdadero crecimiento espiritual y progreso y acercamiento a la fuente. Por tanto, dentro de esta negatividad de este tiempo, pues también tenemos que saber que se va a producir, y se está produciendo, pues un juicio que para muchos, para una mayoría será negativo, evidentemente, es todo lo que nosotros percibimos, pero para otros, que decimos la palabra muchos, pero muchos, evidentemente en menor número, de una mayoría zombizada, estilo habiendo perdido totalmente el discernimiento, pues para una minoría pues es un momento de descubrimiento de todo lo que ha estado oculto y de también estar esperanzado en que una luz permanente que está en nuestro interior, pues nos proyectará en un futuro dimensional hacia un salto, porque es imprescindible, es necesario, evidentemente, pues tener que sufrir este paso, este trago amargo, pero hay que ver más allá, y entonces estar con fuerza interior, aunque el cuerpo físico empiece a fallarnos, evidentemente, debido a todo este envenenamiento en todos los campos. Bien, entonces nosotros en este vídeo queremos centrarnos en quizás el aspecto más difícil de comprender, que es el paso de las estaciones en el modelo de nuestra Tierra cóncava, toroidal, y decir que es difícil podemos decir así, de visualizarlo mentalmente, pero paso por paso, pues es fácilmente comprensible. Consiste simplemente, y aquí ponemos el esquema para que lo vayan viendo, ya consiste simplemente en ver, en percibir mentalmente, incluso mediante esquemas, que nosotros vamos a intentar compartir una serie de esquemas para que lo hagan más comprensivo, pues dos esferoides, dos esferas, dos bolas, una dentro de otra, la esfera cielo más en el interior y la esfera suelo que pisamos más en el exterior, como ya hemos dicho, las dos girando en sentidos opuestos. En ese giro que dan las dos conjuntamente y hacen un ciclo de 24 horas, pues pulsan en dos puntos que nosotros los hemos simplificado por el amanecer a las 6 horas, podemos decir, y el atardecer sobre las 18 horas. Ahí es donde se recibe la pulsación con la fuente que está en el centro de toda la creación y dirige toda la creación. Entonces ahí está el motor, y sencillamente en ese movimiento pues va formando también una diferente inclinación de los esferoides, de los ejes de los esferoides, y esa diferente inclinación que hemos querido y vamos a seguir especificando aquí, poniendo separados, aunque ya sabemos que van uno dentro de otro, pero lo hemos puesto separado para un poco que hacérselo más explicativo. Pues la diferente inclinación, como están viendo, aquí la inclinación es sencillamente de tipo perpendicular. Esto sería el Sol-Luna, el eje del esferoide convexo, y evidentemente este es el eje y el otro eje es perpendicular. Entonces esto sería en los equinoccios, pero fíjense que va cambiando esta orientación hasta llegar a un solsticio en que están más enfocados uno en relación con el otro dichos ejes
mientras que, y entonces aquí sería el solsticio de verano cuando hay más horas de sol, y en el otro punto opuesto, cuando se va produciendo todo el proceso, como vamos a ir siguiendo viendo, pues aquí fíjense que el sol, pues el esferoide sol, el polo sur, pues está enfocado en la parte del hemisferio sur, mientras aquí está enfocado en el hemisferio norte. Entonces aquí será el solsticio de invierno para los que estemos en el norte, y aquí será el solsticio de verano para los que estemos en el norte. Entonces, sencillamente, esa inclinación, en lugar de lo que nos dice la teoría oficial de un desplazamiento de la Tierra por millones de kilómetros alrededor del Sol, totalmente para nosotros absurdos y sin sentidos, pues la fuente lo hace más fácil. Simplemente un espacio reducido del cual no podemos salir, donde están dos esferoides, y simplemente el movimiento de los esferoides de giros opuestos y haciendo sus diferentes inclinaciones de sus ejes, pues te van marcando toda la diferencia horaria que se va produciendo de horas de luz cuando estás en el hemisferio norte, en el solsticio de verano, que hay muchas más horas de luz. Y al revés, cuando llegas al hemisferio, o sea, al solsticio de invierno, esa inclinación de esos ejes, pues te hacen que tengas, que sea una noche mucho más larga. Y aquí también está lo que se llama, que no le pueden dar ninguna interpretación correcta los terraplanistas, evidentemente, el día de 24 horas de luz y la noche, que también se le dice noche polar, de 24 horas de oscuridad. Pero entonces aquí simplemente pues consiste en eso, en ese tipo de inclinación, y esto es lo que nosotros queremos compartir. Entonces vamos a ir recordando el esquema creativo primario, porque es sencillamente el esquema creativo primario es el que da lugar a todos estos cambios, es un mismo esquema. Entonces vamos a ver las estaciones que, como ya decimos, que se deben a una diferente influencia de la inclinación de los ejes de dos esferoides durante el ciclo anual. Durante el ciclo anual esa inclinación va variando y entonces se van produciendo más horas de sol, por ejemplo, en el solsticio de verano, y menos horas de sol en el solsticio de invierno. Entonces esa diferente y cambiante inclinación de los ejes de los dos esferoides, el esferoide cóncavo suelo, que es el que pisamos, y el convexo cielo, que es el que vemos en la vertical, pues es lo que origina los solsticios y equinoccios. Tan sencilla profundamente. Entonces, esto vamos rápido porque esto es recordar el esquema inicial. Un centro emite de sí dos vórtices en sentidos de giros opuestos que van creando toda esta realidad. Por eso precisamente en esta realidad, girando en sentidos opuestos, pues es lo que también se ve plasmado en lo que estamos diciendo, la sucesión de días y noches de una manera más sencilla, pero también la sucesión de los solsticios, los equinoccios y el vuelta al otro solsticio realmente, y todo es dos pulsaciones creativas. Fíjense que todo es dual, dos pulsaciones, dos esferoides, así repetidamente, y este es el esquema más elemental, inicial primario. Desde un centro se producen dos fuerzas en sentidos opuestos, una ascendente de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda en sentido descendente, y aquí se produce una pulsación y después se produce otra pulsación porque todo es dual, y entonces se van produciendo mediante distintos pasos pues la creación de dos esferoides. Y en estos dos esferoides, como están viendo, pues evidentemente tienen un eje central cada uno de ellos. Pues la inclinación de ambos ejes, uno con respecto al otro, pues es lo que te va dando esa diferencia de horas de sol y horas de oscuridad, sencillamente el mismo esquema. Y entonces ven aquí, para recordarlo, la persona que aún lo haya olvidado por encima, pues la explicación oficial del modelo heliocéntrico. Como ya hemos dicho, pues es que la Tierra, esta Tierra que tenemos aquí, se va desplazando por un espacio inmenso que está situado el Sol a 150 millones de kilómetros, entonces lo va rodeando al Sol, nos dicen, y entonces en 365 días, pues cambia, este sería su eje, va cambiando la inclinación de su eje. Unas veces durante 6 meses le da más el sol en la parte del hemisferio norte, y otras veces pues a continuación pues da otros 6 meses más en el hemisferio sur, y eso es lo que nos dicen ellos. Y esta oficialidad, pues nosotros decimos no existe ese espacio. La fuente crea todo un espacio como una casa limitada por él por el interior y por el exterior, y ahí lo produce todo. Y no solo produce espacios
espacios para vivir, sino dimensiones, que es lo más importante también, evidentemente, y la dimensión, una dimensión de descenso, de alejamiento de la fuente, y una dimensión de acercamiento a la fuente. Por eso decimos que nuestro modelo es, podemos decir así, el más completo espiritual y material, físico. Y entonces, para recordar que todo esto es coherente con todo el ciclo normal, ese modelo onda, que vamos a recordar, este modelo sencillo, que esto es desde el punto de vista de un espectador y en un hemisferio situado. Pues aquí, pues estamos en el hemisferio norte, por ejemplo, entonces a las 6 sale el sol, se va elevando hasta las 12 máximo, a las 18 ya empieza a descender, y entonces ya viene la noche, y entonces hasta las 24 llega la máxima noche, después empieza a ascender 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y otra vez a las 6, aquí pues se comienza el nuevo día. Entonces esto sería un día y una noche, y después así sigue. Pero realmente, en vez de seguir esta línea, todo está alrededor de un centro, como sabemos. Entonces este punto que hemos puesto aquí desplegado, pues realmente está aquí, porque todo sería así, de esta manera. Pero esto es de una visión desde un punto de vista de un solo hemisferio, de un solo esferoide, podemos decir. Esta es la parte más elemental, pero nosotros ya decimos que para las estaciones pues son 2 esferoides. Y entonces 2 esferoides, fíjense que aquí este sería su eje, el eje de este esferoide, y este otro sería el otro eje. Pues su inclinación, uno con respecto al otro, aquí están convergiendo. Entonces, esta es máxima convergencia, pues aquí, si este es el hemisferio convexo, cielo, y aquí está el sol, pues aquí es donde está dando mayor, en el solsticio de verano, mayor luminosidad. Y entonces aquí, al contrario, pues aquí fíjense que se va produciendo y van divergiendo. Entonces van divergiendo, entonces por aquí evidentemente están totalmente divergentes. Entonces están totalmente divergentes, y si están totalmente divergentes aquí, ¿qué significa? Pues que por detrás es donde el sol entonces está iluminando el otro hemisferio, como ya hemos visto en la otra representación, en el otro esquema. Por lo tanto, el giro opuesto, como estamos viendo aquí, girando en un sentido y girando en otro, y la inclinación de los ejes origina la sucesión de días y noches y las estaciones. Entonces, la diferencia de luz y oscuridad diaria durante el año pues se debe, como hemos dicho, a la diferente inclinación de los ejes de los 2 esferoides, tan sencillamente. Y ahora, este esquema sería para ver el punto más sencillo para comprender la sucesión de días y noches, que es diferente a cuando se va cambiando la inclinación de uno con respecto a otro, porque esta inclinación, si recordarán, nosotros dijimos que cada nuevo toroide se forma de manera perpendicular, es decir, tienen que formarse en la perpendicularidad, al igual que también la energía. Para captar la energía del éter, pues también el sentido de la perpendicularidad es fundamental. Pues entonces, fíjense que lo más cerca a la fuente tiene que ser en sentido perpendicular. Esto sería una imagen para ver de la manera más sencilla la sucesión que ya hemos visto en un vídeo anterior de días y noches, podemos decir en sentido de equinoccial, podemos decir. Entonces, este sería, evidentemente, en el esferoide cielo, pues ese sería su eje. El eje, este sería polo norte, polo sur, sol, luna, y este sería su eje. Pues en la Tierra, como hemos puesto aquí, Ártico y Antártico, pues este sería su eje, evidentemente. Y fíjense que están en perpendicular. Entonces, están en perpendicular también significa que estás lo más próximo a la fuente. Entonces ahí, si solamente existiese este movimiento, pues la duración de los días y de las noches pues sería la misma, y sería una cosa, un estado muy equilibrado, podemos decir, pero que fue variando, porque entonces ya ven, y ya lo hemos explicado en el vídeo anterior, que aquí si hacemos girar, por ejemplo, en este sentido, de estas flechas, este esferoide, pues aquí está el sol, pues iluminará por esta parte la mitad de un hemisferio, estará con luz, y la otra mitad estará oscura. Si sigue girando, pues irá cambiando, como ya hemos visto en el vídeo anterior, y entonces aquí estará la luz y en el otro estará la oscuridad. Pero este es el esquema para que vean la manera más sencilla inicial, de que es giro opuesto de 2 esferoides. Pero como decimos, precisamente aquí que están en esta perpendicularidad que acabamos de decir, pues va variando uno con respecto al otro, y eso, según esa variación, es lo que te va dando más iluminación y más calor en el hemisferio norte, en el solsticio, y después como continúa ese movimiento, pues se pasa al solsticio de invierno, tan sencillamente. Todo esto es algo sencillo y maravilloso, y de la manera más
más simple cuando una persona llega a comprenderlo realmente. Entonces, pues esto ya hemos dicho, pues este es el sistema tipo onda, pero que en realidad, en vez de seguir así, todo viene aquí alrededor de este centro, produciendo esas diferentes inclinaciones, como ya hemos dicho. Y entonces, para que vean, también hemos hecho este esquema para que vean la cuestión de por qué por ejemplo, en el solsticio de verano que tenemos aquí, hemos puesto en rojo esta línea. Entonces esta línea es la que llega aquí en el solsticio de verano y aquí continúa este otro trozo, y entonces esto significa, y lo hemos querido poner así de esta manera porque todo es fácil, o sea, va en el mismo sistema, que esto sería las horas, la duración de horas de luz en el solsticio de verano, muchas más que, por ejemplo, de horas de oscuridad, como estamos viendo aquí, muchas menos. Entonces, esto sería el solsticio de verano. Pero, ¿cómo sería en el equinoccio? Pues en el equinoccio sería que dura lo mismo. Por eso estamos viendo que en este equinoccio, que está más cerca del centro, podemos decir así, fíjense que este segmento tiene la misma longitud que este otro segmento. Es decir, está totalmente equilibrado. Entonces, esto sería lo que hemos visto anteriormente de día equinoccial, podemos decir, que tiene la misma hora de luz que de oscuridad, pero después continúa el movimiento ascendente del Sol a lo largo del año, y entonces, si aquí estamos viendo que este es el equilibrado, pues el siguiente, fíjense que ya es más largo, pues las horas de luz son mayores que las horas de oscuridad, de sombra, como están viendo. Y si sigue a lo largo del año aumentando esa inclinación que hemos dicho de los dos ejes de los esferoides, pues llegas al máximo, que lo hemos situado aquí, solamente hemos puesto 3 puntos, evidentemente. Esto sería para hacerlo en un programa informático y ver las dos caras, cómo se va desarrollando simultáneamente, pero nosotros queremos que se entienda, y si se entiende, pues la persona, incluso si tiene facilidad de hacer otros esquemas incluso más completos, o incluso algún tipo de composición, de animación informática, pues sería lo perfecto, evidentemente. Entonces queremos que se comprenda. Entonces sigue el Sol ascendiendo al máximo, y fíjense, entonces aquí está ya en el solsticio de verano, el máximo. Fíjense todas las horas, lo largo que es este segmento, todas las horas de luz y todo lo corto que es de sombra, como están viendo. Y entonces, ¿qué sucedería? Pues sucedería que después, como sigue avanzando, como estamos viendo aquí, pues ahora empezaría a descender. Como están viendo, sigue siendo mucho mayor, pero aquí ya llega un punto que se iguala, y cuando se iguala en este punto de equilibrio es donde se producen las pulsaciones. Entonces aquí estaría en este punto, y en este segmento, este sería el equinoccio de primavera, mientras que el otro pues sería el solsticio de verano. Entonces aquí lo hemos puesto desplegado en dos partes para que vean los 6 meses en que va creciendo la luz, el aumento de horas de luz en la estación, porque eso es lo que define las estaciones. Las estaciones las definen el mayor número, la diferencia de horas de luz del día a lo largo del año en comparación con la oscuridad. Entonces, fíjense, esto ya lo acabamos de explicar, llega al máximo, ahora empieza a bajar, como están viendo, se iguala. Entonces, en este momento que se iguala, podemos decir, pues entonces se produce la siguiente pulsación. La primera sería la del amanecer, y la segunda sería la del atardecer. Entonces fíjense este giro en este sentido, y ahora hemos puesto aquí para una continuación en el otro giro, pero todo esto es desde la visión de un esferoide, es decir, el sujeto situado en el hemisferio norte o en el hemisferio sur y viendo el Sol cómo se va desplazando, aunque ya sabemos que no es solo el Sol el que se va desplazando, también se va desplazando el mismo sujeto aunque no se dé cuenta. Entonces, cuando ha completado este ciclo de estos 6 meses, pues entonces ahora a continuación pues viene lo contrario, como están viendo, empieza entonces a aumentar de un punto equilibrado inicial, igual que aquí, pues ahora ya empieza a aumentar las horas que hemos puesto aquí de oscuridad en azul, y van aumentando las horas de oscuridad en azul, totalmente. Entonces fíjense que este es el círculo que hace, y después continuando, pues también así, de la otra forma, de esta manera. Y fíjense que este es el mismo esquema inicial que hemos visto. Fíjense que evidentemente se está cumpliendo el mismo esquema inicial. Dos fuerzas que se separan en direcciones opuestas, y aquí pulsan y otra vez continúa y pulsando, y así. Y ese es el motor de esta creación, el motor más simple y más completo, podemos decir. Y ahora queremos que vean eso mismo en la inclinación
la inclinación que es la que te va marcando las diferencias de horas de sol, es decir, las estaciones. Entonces lo hemos puesto los dos esferoides aquí separados primeramente, después lo vamos a ver conjuntos. Entonces este es el punto inicial que hemos visto, que está, fíjense, está en una perpendicularidad, como hemos dicho, inicial, pero entonces se comienza un ascenso, ahora estamos viendo ya los dos, comienza un ascenso del Sol, porque este sería el que tiene aquí los puntitos, sería el hemisferio convexo Sol, y entonces fíjense que se va inclinando uno hacia otro, se va inclinando uno hacia otro, y entonces aquí sería el solsticio de verano, porque fíjense, está el Sol, el foco Sol está enfocándose, está convergiendo en el hemisferio norte preferentemente, entonces esto es la máxima las máximas horas de luz y de calor también, que suele ser. Entonces, fíjense, pero a partir de aquí, pues entonces empieza lo contrario, empieza a separarse, empieza, en vez de a converger aquí, que van convergiendo, pues aquí empieza ya a hacerse mayor este ángulo que están viendo aquí, hasta que se iguala, llega aquí la segunda pulsación, y entonces, pues, el ángulo, pues, comienza ahora a invertirse, y entonces, dijésemos así, el foco Sol, pues, se va enfocando en el otro hemisferio, como estamos viendo aquí. Entonces aquí, hasta que llega a este punto, que fíjense, el foco Sol, que hemos puesto aquí, pues está enfocando directamente ahora ya no el hemisferio norte, sino el hemisferio sur. Entonces aquí en el hemisferio sur evidentemente es donde se estará dando pues el solsticio de verano, es decir, por la otra parte. Entonces fíjense, aquí sería, que es lo opuesto, esto sería solsticio de verano, máximo enfoque en el hemisferio norte, y esto sería solsticio de invierno, máximo enfoque en el hemisferio sur, tan sencillamente. Pero esto fíjense que es lo mismo incluso que el sistema onda realmente. Y lo hemos puesto separado para que se vean los dos esferoides separados, pero en realidad como el Sol, el hemisferio convexo está dentro, pues entonces queremos que lo vean también desde este otro esquema, que vean que realmente este es más real, porque es como serían los dos esferoides. Entonces los dos esferoides, este sería el esferoide convexo cielo en el interior con el Sol y la Luna como focos, y el otro sería el esferoide que acabamos de decir, el cóncavo, donde estamos nosotros. Y entonces fíjense, van variando las orientaciones y aquí se van enfocando, fíjense que van los dos girando para enfocarse, fíjense que está enfocando el hemisferio norte, el Sol, esto sería el solsticio de verano, y después entonces empieza el camino inverso, llega otra vez al punto de máximo equilibrio en esta cruz, que podemos decir, y ahora pulsa, sigue pulsando, cambiando su orientación, y aquí estamos viendo ya que finalmente pues el foco Sol, pues el que está enfocando, pues es el hemisferio sur, como están viendo en azul, está enfocando el hemisferio sur, mientras que aquí está enfocando el hemisferio norte. Luego esto es solsticio de verano y esto es el solsticio de invierno. Entonces esto es tan sencillamente el esquema que nosotros creemos que si la persona no ha llegado a entenderlo bien del todo, pues simplemente vuelva a rebobinarlo y ver que realmente pues es asequible. Es difícil de representar los dos esferoides moviéndose y pulsando, moviéndose y pulsándose los dos en ese punto. Eso lo reconocemos que es difícil de verlo mentalmente, pero parte por parte, como hemos hecho, pues evidentemente se llega y se reconstruye, evidentemente. Entonces queremos hacer una síntesis final de este vídeo en que decimos que nosotros decimos que es nuestra creencia y nuestra convicción de que la fuente crea el modelo más simple y profundo. ¿Y cómo sería ese modelo? Pues porque establece una creación como un espacio limitado por el interior donde está la fuente pulsando, y por el exterior, fíjense también que está en amarillo, y por el exterior, y donde se establecen en este espacio limitado ciclos, una serie de ciclos que acercan y alejan de esta fuente, y coloca a la fuente pues al ser humano, y esto es lo más importante para nosotros, como centro de este equilibrio dimensional. Por tanto, es de aquí la importancia y trascendencia de las acciones y omisiones del ser humano, y sobre todo en este tiempo que se está produciendo un final de ciclo y un próximo reajuste. Deseamos fortaleza para todos los que están despertando y comprendiendo esta realidad, y sobre todo que no
que no se alejen de su propia conciencia interior.